dejando un poco claro que soy una banda de traidores. El primero eres tú, que eres el que está cogiendo a esta misa, cogiendo al pecado, pero no manera su conversión, sino haciéndole que se mantenga en el pecado. Rechazar el obsequio con las almas de víctimas del terrorismo y del odio. Y sois una banda de traidores, una cueva de ladrones, y por supuesto hay lo que dice el catecismo de la Iglesia, que afecta claramente la homosexualidad como la práctica de la homosexualidad como un pecado. Estáis desvirtuando el mensaje de Cristo y por toda su verdad, y estáis vendidos del diablo por 30 monedas y ya se está viendo, y me da igual. O sea, yo voy a hacer caso a Dios ante todo, y el mismo catecismo de la Iglesia al que usted se rige lo dice claramente, así como todos sus magisterio de tradición. Ya espero de verdad de corazón que todos ustedes se conviertan. Hola, teonauta. Algunos templos llevan más de 20 años celebrando misa con esta banderita. Solo ahora encontramos un acto de protesta. ¿Por qué? Aquí en España es fácil percibir el cambio político que se está dando dentro de la propia sociedad española. Es un cambio político hacia lo conservador y en serio contraste con lo woke, que pretende una vuelta a la patria, a la familia y a Dios, a la religión. Y en el caso de España, a la religión católica. Por eso, a reivindicaciones seculares en contra del aborto, en contra de la migración, en contra de la ideologización de género, pues se propone una vuelta a la religión también. Y he aquí mi preocupación. Mi preocupación, como sabes bien, no es la vuelta a la religión, sino que esta vuelta a la religión pueda ser más política que de género evangélico. Porque si esto es así, sobre el tablero se van a dar serias anomalías. Porque el catolicismo pasará a ser un complemento político, una cualidad de la España a la que se quiere volver. Y esto es muy peligroso, porque si tú a las ideas políticas, que ya son de por sí bastante fuertes, le unes la idea de Dios, que es más fuerte aún, el caso es que para la teología esto supone una cierta anomalía, porque va a conllevar siempre una obediencia parcial al magisterio, que es en definitiva una obediencia parcial al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que se asume como propio todo aquello que va a coincidir con mi proyecto político, la familia tradicional, la lucha contra el aborto, todo aquello que no coincide, especialmente en doctrina social, se obvia o simplemente se rechaza. La acogida del inmigrante, los pecados contra la naturaleza, el respeto a la diversidad racial, cultural. De hecho, incluso en materia de homosexualidad, que es lo que encontramos aquí, solo se lee lo que se quiere del catecismo. Porque mientras que se recuerda que efectivamente el catecismo de la Iglesia Católica establece que la homosexualidad es un pecado gravemente contrario a la castidad, efectivamente, uniéndolo al mismo nivel el catecismo a la pornografía o a la masturbación, también el catecismo indica explícitamente que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Y el texto de 1975 al que el catecismo remite explícitamente, que es de la Antigua Congregación para la Doctrina de la Fe, se afirma que su culpabilidad debe ser juzgada con prudencia. Pero esto, por supuesto, no se va a rescatar, esta parte del magisterio. El catecismo de la Iglesia Católica no lo considera ya el pecado nefando del que se hablaba en algunas autoridades de la tradición antiguamente, sino que lo trata más bien como un acto desordenado. Y en todo caso, sí, es que está claro que la banderita y lo que representa la banderita LGTB no es compatible con el magisterio de la Iglesia. Pero ojo, que la obediencia total al magisterio de la Iglesia no se garantiza con ninguna de estas dos banderitas. Lo que pasa cuando ponemos banderitas seculares en el altar del Santo Sacrificio es que es normal que alguien quiera cambiar una banderita por otra. Pero hay que decir algo con respecto a esto. Es obvio que el movimiento al que este joven pertenece rechaza de pleno la bandera LGTB como incompatible al Evangelio. Vale. Y es que efectivamente, esta banderita es contraria al magisterio. Lo repito muchas veces porque ya sé por dónde va a ir la caja de comentarios aquí. Y el joven denuncia, de nuevo, de forma legítima, que alguien pueda acercarse al altar sin arrepentirse de su estado de pecado. Pero él mismo, atendiendo a sus consignas políticas e ideológicas, no se da cuenta, pero también está en un estado de pecado. Un estado de pecado que implica una desobediencia tal al magisterio de la Iglesia, que implica, de nuevo, que él tampoco puede acercarse al altar a comulgar. ¿Qué pasa cuando uno se manifiesta públicamente a favor de sistemas políticos y valores que están condenados por la Iglesia y que son tenidos por incompatibles con el Evangelio? Pues evidentemente que no puede acceder a el sacramento de la comunión máxima con la Iglesia, que es la Eucaristía.
Por eso me llama mucho la atención que bastantes sacerdotes y pastores con gran repercusión en la iglesia y con muchísimos seguidores, como no puede ser de otra manera, se muestren tan acríticamente propicios para encumbrar a este joven héroe, a este joven profeta, como ellos mismos dicen. Y aquí con cierto sacerdote de Twitter estoy bastante de acuerdo. Este es el verdadero futuro de la iglesia. Ojalá que no, pero este es el verdadero futuro de la iglesia. Un futuro de la iglesia totalmente subsumido en batallas políticas de género conservador. Porque reivindicar la unidad de la fe con las realidades temporales implica esto, que una cosa debe ser subsumida en la otra. Servir a dos señores es imposible. Generalmente es la iglesia la que queda absorbida por los poderes políticos. Y algún otro sacerdote habla de los nobles valores, de hecho, los nobles valores de este joven y su asociación. Y tú dirás, bueno, pero está hablando de los nobles valores en cuanto al acto que ha tenido dentro del templo, no en cuanto a sí mismo. Bueno, pero entonces ¿para qué hablas de los nobles valores? Y otra cosa, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a ver la mota en el ojo ajeno rapidísimamente, sin pararnos primero y tomarnos tiempo en mirar la viga que tenemos en el nuestro? No apuntaba precisamente a esto las palabras de nuestro Señor. Yo no juzgo la fe de este joven, ni siquiera por sus propias palabras la puedo juzgar, porque la fe queda en el corazón. Pero un discernimiento objetivo de sus manifestaciones, de sus actos y de sus valores, tal como él los manifiesta, me lleva a pensar que algunas de sus formas de pensamiento son tan incompatibles con el magisterio que de ninguna manera una persona que promueva estos valores puede acercarse a comulgar según sus propios estándares para acercarse a comulgar. Esto es lo que quería decir. Porque si la medida que usamos con los demás la usamos con nosotros, según la palabra del Evangelio, entonces tenemos que afirmar la incompatibilidad en los fundamentos y en los valores que representa una visión fascista del Estado con el magisterio actual de la Iglesia. Porque sí, la Iglesia condena los valores nucleares del fascismo desde su origen en Europa. Con Pío XI, pero muy especialmente con el documento Mit Brennender Sorge, posiblemente escrito por el futuro Pío XII, se condena el fascismo totalitario nacionalsocialista. O mejor dicho, los valores que este movimiento político representaba. Tal fue así, y tal fue la repercusión que tuvo este documento, que desató una terrible persecución contra católicos. Especialmente contra católicos convertidos del judaísmo, pero también contra católicos a secas. Estos dos ejemplos deben bastar. Y flaco favor hacemos a la memoria de estos y otros santos, resucitando los valores del fascismo europeo. Benedicto XVI, en el 50 aniversario de la muerte de Pío XII, le recuerda por lo siguiente: por haber percibido desde el principio el peligro que constituía la monstruosa ideología nacionalsocialista con su perniciosa raíz antisemita y anticatólica. Y reafirma que el fascismo totalitario fue condenado respectivamente en las encíclicas Non abbiamo bisogno, Mit Brennender Sorge y Divini Redemptoris. La hermenéutica de estos documentos, por lo tanto, está clara, no solo en cuanto a tal, sino en cuanto a sus valores. El racismo es condenado de nuevo en el magisterio de la Iglesia, no solo en el catecismo, sino muy específicamente en el compendio de doctrina social, donde se citan diversas fuentes para decir que es moralmente inaceptable cualquier teoría o comportamiento inspirados en el racismo y en la discriminación racial. Y esto no es algo que venga después del Concilio Vaticano II. Ya Summi Pontificatus de, repito, Pío XII afirma la unidad de la raza humana, de la familia humana. Pero sí, también el catecismo, cuando afirma que hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación de los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Y en estos nuevos perfiles políticos encontramos una gran apología de la guerra. Mientras tanto, el catecismo de la Iglesia, al que nos gusta recurrir, da una explicación política a la bienaventuranza de la paz. Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dice: a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, debemos hacer todo lo que es razonablemente posible para evitarla. No estar a favor de esto es también estar en contra del catecismo. Por eso que tantos sacerdotes hayan ensalzado a este muchacho como representante de nobles valores, pues no sé, en fin, entiendo el desconocimiento, pero ¿y ahora? Un ejemplo muy distinto de esto es el portal de Infocatólica, al que debo todos mis respetos, porque cuando se dieron cuenta de la incompatibilidad de la asociación Orate y del perfil ideológico de José Antonio, retiraron rápidamente la noticia y la entrevista que le habían hecho. Y en fin, a mí me parece que en todo esto hay que hacer una reflexión. Y es que
el efecto Francisco tiene también, digamos, su lado oscuro. ¿Por qué? Porque como vemos en este vídeo, en la práctica, los fieles no saben muy bien qué decía el Papa Francisco y qué no, de qué estaba a favor y de qué estaba en contra. Y esta necesaria, sí, apertura pastoral da lugar a zonas oscuras. Y estos ángulos muertos generan un caos tremendo de vez en cuando. En el vídeo se les oye discutir sobre las verdaderas palabras del Papa Francisco. Y bueno, también ha dicho completamente el Papa Francisco, lo puede buscar usted en la revelación, que la homosexualidad no es un delito, pero sí es pecado. Eso sí lo ha dicho, eso sí lo ha dicho, señor, si usted lo puede buscar perfectamente en internet. Declaraciones como ¿quién soy yo para juzgarles? Que no tienen ningún encaje canónico ni pastoral realmente. No sé si ayudan o desayudan, en cuanto que no se explica adecuadamente su sentido. Y creo que desayudan en el sentido de que generan expectativas fallidas. La antropología de género, la antropología woke, es que nunca va a ser compatible con el magisterio de la Iglesia, al menos en su formulación actual. Y esto genera un margen mayor para la confrontación en cuanto a lo que es la verdadera ortodoxia. Pero yo no puedo juzgar, con los datos sobre la mesa, como celo apostólico o celo del templo de Yahvé a una reivindicación que nace de una organización con ánimo político que viene después de que se les negara hacer una misa exequial por las víctimas del terrorismo. No sé los motivos, a lo mejor porque querían hacer un homenaje en la misa y no se quiso prestar el templo para eso. Realmente no lo sé. Eso me lo aclararéis vosotros en comentarios. Y que busca hacer arengas políticas premeditadas, grabadas, distribuidas en redes sociales, usando lenguaje del magisterio, sí, pero mal entendido y con una visión parcial. Puede ser celo de Dios en el corazón del muchacho, pero esta forma de enardecer nuevas cruzadas, a priori, a mí me da mala espina. Más aún cuando se trata de una organización claramente incompatible con el magisterio de la Iglesia. No sé. Yo, la verdad, que prefería la persecución cuando venía de fuera de la Iglesia. Me cuesta mucho más lidiar con la persecución de dentro. Y además que estábamos casi en el mejor momento para la evangelización, para que España volviera a ser cristiana. Ahora, precisamente, que no había un prejuicio contra la Iglesia, no había obstáculos desde el punto de vista político. La evangelización estaba al margen de los vaivenes ideológicos del Estado. Pero se destruye intrínsecamente esta posibilidad cuando se retorna a un catolicismo nostálgico de la España de Franco, no al catolicismo de la Sagrada tradición, que trasciende todo Estado, incluso todo sistema político. Y es errónea la vuelta al evangelio que pretendemos cuando parece que solo nos centramos en dos textos: la de el látigo de Jesús en el templo y la de no he venido a traer paz sino violencia. Eso parece que no hay más textos. Y ya que se citan con tanta reiteración estos dos pasajes del evangelio, bueno, vamos a analizarlos. Vamos en primer lugar al pasaje de los mercaderes. Y no lo digo por este chaval, porque este chaval no ha hecho violencia en el templo. No ha habido un acto de violencia, lo que ha habido es un acto de protesta, que es distinto, ¿eh? Lo digo por la forma tan reiterada en que organizaciones como la de José Antonio traen este texto y lo airean. Vamos a analizarlo. Jesús subió a Jerusalén y se encontró en el templo a los vendedores y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y luego el texto añade que él hablaba del templo de su cuerpo. A ver, ¿por dónde empiezo? Todos tenemos visiones parciales de la escritura y visiones interesadas, en cierto sentido. Eso es imposible desprenderse de eso. Pero con respecto a este texto, es que malinterpretarlo es demasiado fácil. Y hay que tener un conocimiento muy fino de la escritura para entender qué quiere decir este pasaje. Lo primero que habría que decir es que este acto de Jesús no generó en la guardia del templo, en los guardianes del orden público, una reacción. Al menos que sepamos. Esto es muy interesante. Hipótesis A, que este pasaje no es histórico, nunca sucedió realmente en la historia y que por tanto pues ya está. O una explicación mejor, a mi juicio. Y es que los guardias del templo lo vieron no como un acto de protesta o violencia, sino como una típica acción profética. De hecho, los profetas, pues en nombre de Dios, con bastante frecuencia hacían acciones de este tipo. Y juzgar a Jesús como violento por hacer un acto profético de tipo violento sería como decir que Jeremías está en contra de la alfarería por romper un cántaro ante los ancianos. Esto de clarificar esta acción como una acción profética lo hace el mismo Jesús, cuando cita a los profetas, cuando hace dicha acción. El problema es que generalmente no
se da esta explicación profética o esta explicación cristológica, que es cómo hay que interpretar el Evangelio, sino que se le da una interpretación ideológica o moral. Que esto es precisamente, recordemos, lo que hace el modernismo que este joven rechaza y denuncia. El modernismo se centra en una interpretación moral, existencial del Evangelio, desprendiendo toda cristología, desprendiendo toda dogmática. Así que, de nuevo, hacer esta explicación violenta del templo contra las ideologías seculares y todo eso, eso es una explicación típicamente modernista. Si atendemos al verdadero sentido cristológico, tendremos que recurrir a otra explicación, mucho más apropiada y mucho más en consonancia con el espíritu con el que el texto fue escrito y tal y como lo interpretaron sus primeros receptores. La interpretación cristológica es que con la Pascua de Jesús se inicia un nuevo culto, un culto en el amor, un culto lógico que ya no depende de los sacrificios del templo, sino que depende de la Pascua, de la resurrección de Cristo, de la erección de un nuevo templo vivo y definitivo. Y por tanto la misericordia de Dios ya no está sometida a tasa, ya no hay que cambiar animales por monedas para poder obtener el perdón de Dios, sino que el perdón de Dios en Cristo se ofrece a todos. Ya la pertenencia religiosa a una institución, ya la pertenencia étnica a un pueblo o ya la habitación de un lugar ya no es motivo de salvación. Ni siquiera el cumplimiento de los preceptos de la Torá garantiza ya la salvación para el que cree en Cristo, sino que la fe que obra por el amor es la que justifica. O sea que si te fijas, la interpretación correcta de este pasaje te lleva al punto opuesto al que están aquellos que usan este texto para decir que si no estás viviendo los mandamientos no te acerques al altar porque eres un cambista, un traidor de la fe. Pues es justo lo contrario. Y además, que es que si te fijas, este texto de la expulsión de los mercaderes, legitimando la violencia a favor del Evangelio, eso ha sido usado tanto por movimientos de izquierda y de la liberación como por tradicionalistas y ultraconservadores. Ha sido usado por los dos, porque es una consigna mundana y las ideologías mundanas se nutren de consignas mundanas, por muy amparadas en el Evangelio, supuestamente que estén. Y es que muchos siguen interpretando a Jesús como un celote, pero dice Benedicto, es imposible interpretar a Jesús como violento. La violencia es contraria al reino de Dios, es un instrumento del anticristo. La violencia nunca sirve a la humanidad, más aún la deshumaniza. Yo creo que el testimonio de teología bíblica de Benedicto es mucho más autorizado y poco sospechoso de nada que el de cualquier otra persona ahora mismo, especialmente en redes sociales. Una cosa me gustaría decir, de todas formas, y es que este joven tiene todo el derecho a pertenecer a la iglesia. Si no digo que no. De hecho, tiene derecho a ser discípulo de Jesucristo. Jesús también llamó para estar consigo a un celote. ¿Y qué era un celote? Un celote era una persona que usaba la violencia para imponer el reino de Dios. Un celote tiene todo el derecho a llamarse cristiano, siempre que se ponga a la escucha del Evangelio de Jesucristo, que es novedad frente a sus cosmovisiones. De hecho, en los tiempos de Jesús, los celotes como secta política en contra del Imperio Romano no existían. Era otra cosa. Esto lo leemos, por ejemplo, en los estudios de Meyer. Y es muy interesante lo que era un celote en el siglo I en tiempos de Jesús. Porque no era lo que describe Josefo en contra del imperio, sino que eran judíos rigoristas dispuestos a emplear la violencia contra los propios judíos para que se separaran de la impureza de los gentiles, de las ideologías políticas helenísticas. O sea, la justicia directa de los celotes, como Simón el celote, apóstol, iba contra los propios religiosos, los propios judíos apóstatas. Era una hostilidad dirigida hacia el interior. De hecho, en Galilea no había una presencia de soldados romanos que implicara una secta que fuera contra ellos, porque ahí gobernaba Herodes Antipas directamente. Y no implicaba la violencia física de los celotes de la primera mitad del siglo I en Galilea. Es una palabra que connota sobre todo fervor, este fervor arrebatado en contra de los apóstatas. Bueno, pues lo que estamos viendo en el vídeo. Y aquí se dan unas luchas internas entre quienes llaman conniventes con el pecado a los que celebran misas con gays y entre los que llaman fariseos e hipócritas a quienes cierran las puertas de la iglesia a los pecadores, por el otro lado. Pero aquí lo importante es que ambos están llamados a la misión y a ponerse a la escucha del Evangelio. Aunque ellos insistan 2000 años después en excluirse entre sí. Y la proclamación del reino, con la que Jesús trata de abarcar a todo Israel, pues ya no deja lugar para el separatismo cunrámico del siglo I, dividiendo el mundo entre buenos y malos. Eso sí que no lo encontramos en Jesús. Porque llama a sus apóstoles a gente de toda especie muy distintos entre sí. Y luego está el otro pasaje, el de no he venido a traer paz, que yo de verdad, o sea, me parece mentira que yo esté analizando este texto en contra de lecturas violentas de este texto.
Mira dónde se sitúa este texto. Vamos a leerlo en su literalidad. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Si te fijas en este texto y los anteriores, están en el marco de seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Este es el marco semántico del pasaje. Todo el pasaje se está refiriendo a la violencia que suscita y sufre el que profesa y proclama el evangelio en el claro horizonte de la cruz. No solo el sentido teológico del pasaje no es confuso, es que su sentido literal está claro e implica que la violencia es ejercida contra los discípulos y nunca por ellos mismos. Y ya es que me considero superfluo analizar todas las veces en las que Jesús hace llamamientos a la paz, una paz radical, una paz práctica. Por supuesto, el pasaje de la cruz, fuera del cual ya no cabe ninguna duda con respecto a esto. Jesús es el cordero llevado al matadero, manso y humilde de corazón, que no se enfrenta ante los que lo humillan. Es que esto es algo que, según los estándares de algunos hoy, sería un afeminamiento, un sinsentido, una imprudencia. Pues sí, pues a los ojos de este mundo sí. Y es que muchos hoy parece que si estuvieran al pie del Calvario, bajarían a Jesús de la cruz, en virtud de la legítima defensa, no sé. Bienaventurados los que trabajan por la paz, dice Jesús. Y lo dice, como podemos ver, en un sentido práctico, porque cuando Pedro saca la espada para defender a Jesús frente a los que venían a buscarlo para darle muerte en un juicio injusto, Jesús le dice, guarda tu espada. Muchos pasajes de la Escritura tendemos a interpretarlos de manera fundamentalista, pero cuando llegamos a la otra mejilla y al no resistáis al malvado, aquí parece que nadie lo interpreta en clave literalista, sino que todo el mundo empieza a darle como explicaciones amplias de bueno, no sé qué, total, para defender ¿qué? La violencia. Que sí, que Jesús tuvo que lidiar con esta tendencia de sus discípulos y bastante que les costó explicarle la naturaleza pacífica del evangelio. Y que sí, que esto no niega la legítima defensa, la guerra justa y todo lo demás. Pero primero tenemos que tener los principios dogmáticos bastante claros. Porque claro que Jesús no supone una negación absoluta de la violencia. Es que esto sería absurdo. Es necesario hacer violencia hasta para abrir el bote de mermelada. Y también para defender al Estado frente a una injerencia extranjera. La violencia a la que rechaza Jesús es la violencia que busca imponerse sobre el otro, odiar al otro, humillar, vengarse, prevalecer sobre los demás, perpetuar el conflicto. Claro que el evangelio produce violencia, pero no es la violencia del guerrillero, sino la violencia del testigo. El mártir es el verdadero icono eclesial del discípulo consumado. Es el reino el que suscita la violencia de los poderes del mundo, no al contrario. El concepto de guerra justa o incluso el concepto de cruzada son conceptos que la teología acepta o ha aceptado en algún momento. Hoy, solo bajo determinados supuestos. En los nuevos contextos de guerra total y guerra nuclear, cada vez son menos las ocasiones en las que el estallido de una guerra pueda tener legitimación moral. Pero si la hay, es en virtud de la autonomía de las realidades temporales, tan bellamente explicado en el Concilio Vaticano II. Es la autonomía de las realidades temporales la que permite que un rey cristiano pueda usar las armas para preservar el bien. Pero no es algo que nazca del evangelio, sino que desde el punto de vista político se puede mostrar compatible con él. Ya está. De hecho, Jesús dice, es necesario que haya guerras. Pero de ahí a lo otro, Y en este sentido se manifiesta el compendio de la doctrina social de la Iglesia. El mundo actual necesita también el testimonio de profetas no armados, dice, desafortunadamente ridiculizados en cada época. Y en fin, para concluir, a mí lo que más me duele es que las pocas fuerzas disponibles que tiene la Iglesia para evangelizar las empleemos en atacarnos y destruirnos unos a otros de aquí en adelante. Y es que los cristianos que defendéis esta bandera, os estáis equivocando de bandera. Solo la bandera de Cristo puede prevalecer. Y los que habéis respaldado a este chico y lo habéis considerado como un despertar de los laicos, pues deciros que es que en este caso concreto no me alegro con vosotros. La cruz de Cristo implica una tensión paradójica que no muchos están dispuestos a asumir. Muchos somos amigos de la religión, pero muy pocos en realidad somos amigos de Cristo crucificado, porque bajo el signo de la cruz no prevalece ninguna ideología.